Esto es radioemociones.com y estamos en redes sociales, en Facebook Radio Emociones, en Instagram Radio Emociones 2016, en Twitter @Remociones 2016. Y allí está el conductor de los protagonistas, Hernán Jagger, con ustedes. Muchísimas gracias, Irene. Ahí, yo no quiero sumar, pero recién estaba mirando el almanaque, no quiero sumar ninguna cuestión, ahora que vamos a hablar justo con la persona a la que voy a presentar, a Sebastián Martínez, ¿no? Y que tiene algo que ver, ¿no?, con el tema del esoterismo, la alquimia y demás. Mañana es martes 13, pero no es cualquier martes 13, es martes 13 del 2020. Sí. Simplemente que era una mención que quería hacer, simplemente eso. Sebastián Martínez, director del Mundo Entero. ¿Cómo estás, Hernán Jagger? Te saludo, buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Por ahí es todo bien, por ahí es al revés, ¿no? Por ahí tenemos 10 veces más suerte, qué sé yo, no sé. Sería espectacular a ver si cambia, ¿no? A ver si cambia, que se alineen los planetas para el otro lado, por favor. Por favor, ¿no? Es un año muy, muy duro, sí, sin duda. Complicadísimo. Bueno, a ver, estuve viendo El Mundo Entero. Yo debo reconocer, primero, que conozco Piriápolis, estuve en Piriápolis. Sinceramente, no conocía a su fundador, no conocía la historia. La verdad, me fascinó la historia de Francisco Piria. Pero lo que sí me gustaría, más allá de que yo haya visto el documental, es que vos le cuentes un poquito a la gente y le relates de alguna manera, para vos, primero, ¿por qué Francisco Piria? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué esa atracción? Si viene a través de algún conocimiento, de algún conocido, de algo que te llegó a tus manos, de pura curiosidad, de que un día te enteraste. ¿Cómo llega a vos este proyecto? ¿Por qué el interés por la vida de Francisco Piria, el que fundó, construyó lo que hoy conocemos como Piriápolis en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay? Y además, te comento, y antes de tu respuesta, que a nosotros nos escucha mucha gente de Uruguay porque radioemociones.com tiene su estudio número A aquí en Buenos Aires y tiene un estudio B en Montevideo, Uruguay. Así que es una radio binacional. Me encanta, espectacular. Bueno, como Piria, que estaba un poco de los dos lados. La verdad que es una historia que encontré de casualidad, la historia de Piriápolis y de Piria. Una te lleva a la otra forzosamente. Yo fui a Piriápolis por un trabajo hace muchos años. Me alojé en el Argentino Hotel, que es de alguna manera el edificio emblema de la ciudad de Piriápolis. Es un edificio que enseguida llama la atención por su fastuosidad, por su dimensión. Y de hecho, la primera sensación que tuve cuando lo vi fue pensar que alguien se había equivocado y lo había puesto ahí por error, digamos. Había algo como que no terminaba de cuadrar entre un pequeño balneario de provincia, encantador, pero pequeño, con un hotel que parecía escapado de la costa azul francesa, ¿no? Entonces ese fue ya como un primer wow, ¿qué pasa acá? De todas maneras, bueno, como estaba con un trabajo que ni siquiera se filmaba en Piriápolis, sino en los alrededores, bueno, me ocupé de eso, pero llegó un día que estaba libre y que no tenía nada que hacer, y me sumé a una visita guiada que proponía justamente el Argentino Hotel, y ahí me enteré de la existencia de un tal Francisco Piria. Y bueno, y ahí empecé a entender un poco una primera pincelada de este hombre tan particular, tan asombroso, tan fascinante, como vos decías en algún momento, que bueno, que me maravillé, ¿no? O sea, me enteré de que en realidad sus proyectos siempre habían sido medio faraónicos y alocados, incluso desde sus orígenes, y que, bueno, todo había coronado, digamos, toda su trayectoria, digamos, había coronado en la fundación de una ciudad en el medio de la nada, y bueno, a partir de ese momento empezó para mí un largo recorrido de investigación, que después me fue revelando un poco una variada cantidad de aristas que tenía este personaje y que lo hacía cada vez más interesante, ¿no? A medida que yo lo iba conociendo, por decirlo de una manera.
Te sigo perfectamente, te estoy dejando en tu relato. Sí, no sabía si hacer una pausa o... No, me parece bien. Sí, yo tengo 1.000.000 de preguntas para hacerte. Creo que calculé, nosotros estamos en una radio, entonces tenemos un tiempo. Creo que sería un programa, me parece, por lo menos para mí, ¿no? Como interés, por ahí no para todo el mundo, pero sí como para tener una charla de 3 o 4 horas, porque me parece... No, lo digo en serio, me parece un personaje interesantísimo. Yo hace unos años estudié sobre... Yo soy historiador, debo decirlo, debo aclarártelo de entrada y ser honesto intelectualmente, porque yo hace unos años estudié entre muchas comillas, porque uno nunca termina con un personaje. A mí me interesan mucho las biografías. Estudié a José Ingenieros, y José Ingenieros, entre José Ingenieros, digo, cuando yo veía la película y Francisco Piria, veía como algunas cuestiones que se podían hasta relacionar, ¿no? Por un lado, el tema del socialismo, ¿no? Si bien el socialismo utópico al cual adhiere Francisco Piria, y vos lo mostrás en tu película, tiene algunas cuestiones que, bueno, serían por ahí discutibles, ¿no? Por ahí José Ingenieros adhiere también a un socialismo utópico, que después termina derivando en otra cosa, pero bueno, no importa. Pero digo, por ejemplo, el tema de la alquimia, de por ahí su vinculación al rosacrucismo o corrientes esotéricas, Piria, ¿no? José Ingenieros, por ejemplo, adhiriendo a la teosofía, ¿no? Una línea que tiene mucho que ver, ¿no? Con cuestiones también con lo esotérico, ¿no? Y demás. Digo, una época muy marcada, los dos prácticamente contemporáneos, no digo contemporáneos, no prácticamente contemporáneos, ¿no? Uno en una punta, otro en otra. Pero digo, ¿cómo a veces parece que hay cierta circulación de ideas y cuestiones que parece que se cruzan, ¿no? En ciertas etapas de la historia que, bueno, obviamente nosotros las estamos estudiando ahora. No sé cómo lo ves. Sí, por supuesto. Me agarrás en offside con José Ingenieros, pero sí te puedo decir, digamos, que es conocido que en el Río de la Plata, en esa época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una corriente fuerte de lo esotérico, y la masonería tuvo como casi un auge, y de hecho en Uruguay de alguna manera sigue mucho más vigente que en la Argentina. Entonces sí, seguramente haya puntos en común con ciertos personajes que por ahí estuvieron atravesados por intereses medianamente similares, ¿no? Más allá de las particularidades de cada uno. Todo ese mundo que se abre de la alquimia y de lo místico en Piria es un mundo que a mí me encanta, en el sentido de que si bien Piria por un lado fue un hombre absolutamente de acción, un hombre fáctico que se le puede seguir las huellas de una manera muy fácil, porque dejó testimonio, ya sea en escritos, en libros, en edificios, en canteras, en bodegas, digamos, es muy fácil. Y por otro lado se complementa ese personaje tan sólido con toda una cuestión absolutamente abstracta y entre comillas fantasiosa y mística. Entonces digamos, es un personaje que no deja de sorprenderte y de hacerte preguntar cosas, ¿no? Es algo que siempre me atrajo mucho de un tipo como él. Estuve indagando, obviamente, a partir de descubrir la vida de Francisco Piria, y me encontré con un libro. No leí todo el libro, debo decir la verdad, pero leí algún que otro resumen, algún comentario sobre las otras caras de Piria, de Eduardo Cuitinho, ¿no? Un matemático uruguayo que se dedicó a estudiar aparentemente la figura de Francisco Piria, y él divide un poco en 3 partes su libro: la parte de Piriápolis, ¿no? Ese balneario que vos mostrás muy bien, ¿no? Que levantó prácticamente de la nada, el Montevideo, donde su obra se va plasmando a través de la creación de los barrios, ¿no? Totalmente. Un tipo evidentemente muy vivo, ¿no? Muy vivo digo, en el buen sentido, ¿no? Un tipo que supo ver, que supo diagramar, cosa que no sabía, sinceramente,
Y además, por otro lado, investiga esa otra parte que vos también investigás, que es por ahí a veces hasta más complicado, porque hay mucha gente que no se quiere meter en ese tema, que es el tema de la alquimia, ¿no? De la vinculación que tuvo con él. ¿Te costó en general que te hablaran sobre Piria? Porque hay testimonios ahí, sobre todo en la parte, yo no quiero de contar porque quiero que la vean, chicos, el documental, es más, les exijo que lo vean, pero digo, ¿te costó acceder a ciertos testimonios? ¿Hubo gente que le costaba, que no quería hablar de Piria? Sí. Costó en el sentido, a ver, por supuesto, hablar de la parte histórica de Piria resultó muy sencillo. Hay mucha gente que estudia y que se dedica a divulgar la obra y la vida y la obra de Piria, y en ese sentido fue muy sencillo, digamos. Por el lado, pero justamente ese tipo de gente, en lo particular, a la que yo aprecio mucho y estoy sumamente agradecido porque compartieron conmigo la investigación y formaron parte de la película. Pero claro, cuando a esa gente, digamos, como del palo de la investigación pura y dura, de hechos y libros y datos y fechas, en cuanto les planteás el costado esotérico, bueno, se corren porque dicen, mirá, yo la verdad no tengo nada que pueda darme una prueba de que eso sucedió. Yo le digo, bueno, pero escúchame, pero la simbología de Piriápolis está ahí, es visible para todos, no es un invento de unos. Me dicen, bueno, lo que pasa es que Piria, por decir las fuentes a las que le dan unas propiedades místicas a algunos, dice, bueno, Piria esas fuentes las compraba por catálogo, él no es que iba y elegía para que esa fuente de Venus simbolice algo en particular. Bueno, podría ser una respuesta. Pero eso sucede si hay un elemento que, puede haber sido por casualidad. Cuando resulta que alrededor de la ciudad hay una serie, hay una insistencia en que aparezcan figuras, símbolos, dibujos en las veredas, bueno, hay infinidad de cosas, ya uno necesita como pensar que no puede ser que todo haya sido de casualidad o que todo haya sido porque al artista que construyó eso se le ocurrió que podía quedar bien. Entonces, cuando esa gente uno le preguntaba, no querían como ahondar en el tema, prefieren correrse, dicen eso es charlatanería, eso son ideas trasnochadas de gente, qué sé yo. Por el otro lado, y sí, me costó encontrar a la gente que supiera y que hubiera investigado este otro tema místico, y bueno, por alguna razón también son más difíciles de encontrar, así que me llevó me dio un buen trabajo dar con esos personajes que fueran capaces de compartir, y digamos, una vez que los encontré también fue un gran, me llevó un buen tiempo como de alguna manera ganarme su confianza, por decirlo de una manera, y convencerlos de que participaran de la película haciendo lo que ellos, o contando un poco la manera en que ellos sentían Piriápolis, ¿no? A mí me parecía que era fundamental que aparecieran las dos caras. Yo lo que traté fue de no juzgar, ¿no? O sea, a mí no me interesa personalmente si las cosas son de una manera o de otra. Me parece que es interesante la combinación de las dos, que Piria finalmente es parte de esas dos caras, y yo quería, digamos, estaba convencido que eso tenía que estar en la película. Entonces fue un largo recorrido hasta que encontré a la gente que vos viste en la película, una cofradía, que en determinado momento me gané su confianza y logramos plantear algunas cosas juntos, ¿no es cierto? En este caso, lo que sí te voy a comentar, acá está, listo, ¿no? Porque se me había cerrado un poco el tema del audio. Sebastián, digo, lo que te quería comentar es que la voy a incorporar, si es que está ahí, a Irene Acosta Alfonso, que sí. Irene Acosta Alfonso está en los estudios de radioemociones.com, y ella es uruguayo-argentina o argentino-uruguayo, como no sé cómo ella se quiera definir, pero tiene muchísima más autoridad
por haber vivido en el Uruguay y conocer muchísimo más el Uruguay que yo, la quiero incorporar a la charla y que seguramente te quiera hacer alguna pregunta, así que bueno, te quería comentar eso. Bueno, gracias, Hernán. Ahí está Irene. Buenas tardes, Sebastián. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte la película porque es hermosa, la recomendamos mucho. En realidad les hago una pequeña acotación, ¿no? Respecto de esto que estaban hablando. En realidad no voy a hablar porque soy uruguaya o porque estuve 1000 veces en Piriápolis, porque hice la ruta de Piria, la investigué con mi familia porque nos gusta el tema, pero lo que pasa es que hace muchísimos años que estudio alquimia. Entonces, por eso me interesó y siempre me interesó ese tema. El tema con los aprendices, como nos llamamos nosotros, aprendices de alquimistas, porque uno nunca sabe cuándo sabe, en realidad. Es una cuestión de ensayo y error, es laboratorio puro la alquimia. El código de la alquimia es el silencio, entonces ahí radica el tema. Cuando ibas a preguntar y a investigar desde tu honestidad y desde tu querer saber, claro, a mí también, si alguien me hubiera encarado y me hubiera dicho, ¿y a vos qué te parece? ¿Era un alquimista? Yo hubiera dicho, y no sé, mira, yo soy una chica de barrio, qué sé yo, no sé. Bueno, que te vaya bien. Se te escucha muy bajo, Irene, no sé si... ¿Vos estás escuchando bien, Sebastián? Sí, yo le pude seguir el razón. Me seguiste, claro, la alquimia es un tema de silencios. Nadie te va a decir, si alguien te dice soy alquimista, a ese no le creas, porque es que claro, es el que no sabe. Tiene mucho que ver con eso, claro. tal cual. Hay como bueno, me encanta que hables del silencio, porque bueno, yo por ahí lo hubiese descrito como gente más reservada. Pero es verdad que yo me sentaba a hablar con ellos y ellos se quedaban callados y yo tenía que hablar y exponerme y sentía que todo el tiempo me estudiaban. Nada, estoy en contacto hoy con ellos y hemos generado un gran vínculo, pero tiene mucho que ver con lo que dice Irene. Fue algo para mí bastante como un aprendizaje también, ¿no? Porque yo, neófito absoluto en el mundo de la alquimia, no verdaderamente... no sabía, lo desconocía todo, no es que sé mucho ahora, pero por lo menos mirá, transité ese momento y claro, y te significó mucho y te va a seguir significando, porque por algo tuviste que ir y que estar en ese momento y que investigar nada menos que este tema. O sea, algo que marca un hito en tu vida, te puedo asegurar. Ahora, no, yo te digo, yo ya lo sé, yo ya entendí que quedé conectado con Piriápolis para toda la vida. Eso es así, digamos, uno sobre todo cuando hace un trabajo así, se vincula con la gente, con los lugares, y bueno, y son cosas que ya después no te las, digamos, te van con vos, ¿no es cierto? Claro. Es un poco eso. Ahora vos fíjate que, digamos, hay mucha gente que ha dejado señales, como decía Hernán, José Ingenieros y todo, pero el fenómeno de Piria es distinto porque Piria lo hace de una manera tan grandilocuente, lo plasma de una manera tan grandilocuente, que es imposible de ocultar. Entonces ahí es donde se da de patadas justamente con la esencia del aprendizaje, porque vos fíjate, si partimos de la base que el alquimista descubre lo que es la alquimia tratando de convertir el plomo en oro, y es un proceso completamente secreto porque justamente estaba rozando lo ilegal o rozando lo que ese borde entre el bien y el mal. Calculé poner un diseño de forma que vibra energía, como es una ciudad entera, que la construyó en medio de piedra y arena, y ponerla ahí, diseñarla y plantarla y hacerla vibrar, es enorme lo que hizo. Ahora, cuando hablan del socialismo y todo eso, es muy border el concepto, porque vos fíjate que Piria, Francisco Piria, para armar la ciudad, que si bien es una ciudad chica, pensémosla construida a lomo de hombre,
cargando piedra, es tremendo lo que hicieron. Es las pirámides de Egipto, claro. Tiene todo. Bueno, vos sabrás bien que hay que estar, digamos, que yo no lo llego casi a tocar en la película, pero hubo una leyenda negra que acompaña a Piria también con el tema de la esclavitud, exactamente, ¿no? Digamos, de este señor feudal, claro, que bueno, pero también esto, digamos, yo lo he estudiado, digamos, en una época en que las leyes laborales no existían, digamos, que había otro tipo, no existían literalmente, no existían, no, en Uruguay entraron. Entonces, con la dinastía de los Valle. Claro, fue muy posterior. Exactamente, son épocas, digamos, y hay que verlo también en el contexto en el que sucedió todo eso. Sí, no, entonces, seguro. Es así. Aparte, y yo un poco yendo a lo... Sí, perdón, lo que te cierro con eso, él tenía ahí en Punta Negra ese pueblo, digamos, satélite de Piriápolis, que era, digamos, ahí estaba su servidumbre, por así decirlo, o sus empleados. Obrero, exactamente, y que sigue siendo así hasta el día de hoy. ¿Viste? Pero, claro, pero yo pienso que él, no sé, pienso que él en el fragor de querer plasmar su obra, no le importaba, no miraba, no medía las consecuencias, ¿no? Porque realmente... No, sin duda, no era un tipo que tuviera en ese sentido demasiado en cuenta, él iba con sus ideas y abría camino, ¿no? Nada lo iba a detener, si no lo detuvo ni el propio Estado uruguayo, ni la política, ni nada. Nada, claro. No, bueno, un personaje, pero por eso también... acorde a una época en la que todo era distinto, digamos, tampoco se lo puede entender a Piria o cuesta un poco entenderlo desde el hoy, también hay que ponerse en el contexto en el cual igual era un bicho raro, digamos, sí. Porque siempre hizo todo lo contrario a lo que la tradición de alguna manera marcaba. Claro, pero la verdad que vos en la película lo planteas muy bien, porque le diste la forma justa, lo planteas en los puntos justos, haces la ruta, la mostrás tan clarita, tan bien, que la verdad te felicito porque ver la película, bueno, yo lo comentábamos ayer en familia nosotros, así en familia vía Zoom, vía Skype, porque viste, estamos uno cada parte del charco. Claro. Y decíamos, bueno, tenemos que hacer otra vez esa ruta porque, mira, ahora me cierran un montón de cosas más, dije yo, ¿no? A partir de la película. Así que... Bueno, me alegro mucho, me alegro muchísimo. Sí, y bueno, me alegro muchísimo. No, realmente es muy, muy linda, muy lindo, muy buen trabajo el que hiciste, y bueno, y ganarte la confianza de tremendos estudiosos, bueno, es mucho decir, habla muy bien de vos y de tu trabajo, ¿no? Y bueno, contarte, muy por amable. ejemplo, decirte, en Uruguay, como vos bien dijiste, hay mucho, ahí está, la masonería está muy presente, y hay señales por todos lados. En Montevideo también está lleno. Hay una ciudad chiquita que se llama Soca, que está ahí cerca, todo es cerca, pero es cerca de esa ruta que va a Piriápolis, pero para el lado de Minas, de las sierras. Y en esa ciudad chiquita hay lo que quiso ser una capilla, que quedó ahora en la casa, en una propiedad privada, muy cuidada, pero está en una propiedad privada, de Susana Soca, que es la fundadora de ese lugar, por así decirlo, de la ciudad de Soca. Claro, por eso lleva el nombre. Claro, y bueno, y es también un diseño de formas y una cosa tremenda, y eso se repite en muchos lugares del país. Y bueno, es la influencia de toda esta gente que vino con mucho conocimiento, y después se fue reciclando y se fue desarrollando a lo largo de los años y de la vida, y sigue, ¿no? Así que bueno. No conocía esa historia, la voy a chusmear. Y no sé si cuando estuviste en Piriápolis viste el Castillo Pitamiglio, que es otro. Sí, ahí está. Sí, también, pero, ahí en Las Flores. Sí, claro, sí, también. Claro. También, en un momento tuve ganas de incluirlo en la película, pero ya, bueno, Piria es tan inabarcable que dije, si me meto con Pitamiglio ahora, bueno. Ese hacerlo en otro momento, porque está la casa está
Montevideo. Sí. Y bueno, y después habría que investigar la relación entre el Palacio Salvo y el Barolo, que también son edificios alquímicos. También. Así que bueno, tenés paño para cortar ahí. pero esta estuvo genial así, perfecta, el punto justo, los puntos justos, los puntos que hizo Piria, cómo fue mutando en su recorrido, cómo él se dio cuenta que ya se le terminaba el tiempo y ahí hizo el Argentino Hotel y cómo lo hizo, y bueno, y la tumba, que es genial. Así, bueno, no hablemos más porque que vean la película, es genial. En el castillo, por ejemplo, la residencia de él, que viste que está arruinada y está saqueada, hay al costado una parte que no se puede acceder porque está con peligro de derrumbe, ¿no? Habrás visto ahí. ¿En dónde, perdón? En Piriápolis, en lo que era la residencia de él, el castillo de él. Sí, claro, hay una parte al costado que no se puede pasar. Sí, totalmente. Bueno, esa parte que no se puede pasar es la parte interesante. Eso tiene el correlato de la fortaleza de la salud de Flood, que es el que hace la Enciclopedia Católica de la Salud, por decirlo, por ponerle un misticismo a su estudio alquímico, claro, y tiene todos los puntos de la fortaleza de la salud. Y la cruz del cerro de Pan de Azúcar también tiene un montón de cosas adentro de los cilindros que construyeron la cruz, y es una antena, en definitiva, energética. Así que bueno, hay mucho ahí es genial, sí, es muy lindo. Hay mucho. Y bueno, el paisaje es hermoso porque es como una villa europea, Piriápolis, es muy bonito. Totalmente. Sí, es muy lindo. Totalmente. Es muy linda. Totalmente. Así que gracias, Sebastián. Un placer hablar contigo. Gracias a vos, Irene. Me alegra mucho que les haya gustado. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Hernán. No, al contrario, Sebastián, te quise enfrentar con una oriental, con un uruguayo. Porque a mí hay un montón de cosas que se me quedan por fuera, que ella obviamente las conoce muchísimo, aparte Irene es una mujer que investiga mucho, y te voy a decir algo. Yo creo que además de recomendarle a la gente que vea, la película se estrenó el 8 de octubre en Cinear TV, ya estamos acostumbrados a esta nueva modalidad que es lo que tenemos para ahora, hasta que vuelvan las salas, la presencialidad, pero que se puede ver, y de hecho se está viendo a partir de este viernes 9 pasado en Cinear Play, gratis por una semana. Después queda en la plataforma, abonando 30 pesos solamente unos caramelos, ¿no? No creo que ya ni eso, ¿no? Simbólico, absolutamente simbólico. Sí, por favor. Sí, estamos muy contentos con también la plataforma. De alguna manera nos da, uno le hubiese encantado entregarlo en sala, pero también la plataforma nos permite llegar a todos lados realmente, por lo menos en territorio argentino, y eso también está buenísimo. Estamos súper contentos con la recepción que estamos teniendo, y también con la prensa, las críticas, realmente pasando un momento muy lindo acompañando el trayecto de la película. Yo, sinceramente, para cerrar la nota, nuevamente agradecer, Irene, obviamente, su participación, que fue realmente muy esclarecedora en un montón de cuestiones que yo no conocía, y que, la verdad que me ayudó junto a Sebastián a conocer. Recomendar fervorosamente la película, que la vean, no dejen de ver este documental, el mundo entero, descubran un personaje. Yo no lo conocía, sinceramente, a Francisco Piria. Logra, me parece, Sebastián, dejar esa puerta abierta para que aquellos que no lo conozcan, indaguen un poco más en la vida de él. Te deja un montón de, que es lo que a mí me gusta, te deja un montón de preguntas, no te deja respuestas, Sebastián, te deja preguntas. Así que, en ustedes está después de develar eso, ¿no? Para mí es buenísimo eso, porque en algún sentido, cuando yo estudiaba cine me decían, un documental nunca tiene que dar respuestas, tiene que generar preguntas. Exactamente. Creo que en este caso lo hemos logrado. Exactamente, sí, absolutamente. Sí. Es fascinante, y como decía vos y coincidía Irene, creo un personaje realmente interesantísimo, Piria, ¿no? Desde muchos puntos de vista.
Totalmente. Y un poco, digo, ya para cerrar, pero lo que te pasó a vos es lo que me pasó a mí cuando lo investigué. Entonces, digamos, yo traté de que un poco eso, de plantear una película en la que la gente tuviera ese descubrimiento, esa sorpresa que tuve yo cuando me enteré de todo lo que me fui enterando. Entonces, bueno, un poco esa es la intención, ¿no? De que acompañen el descubrimiento de un gran personaje que construye una ciudad. Sí. En mí lo lograste, espero que lo logremos en los espectadores, en todos, así que bueno, nada, nuevamente felicitaciones, Sebastián. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Gracias. Un abrazo enorme. Estamos en contacto para lo que necesiten. Sebastián, un abrazo enorme, gracias en serio, y a ustedes, hermoso. Gracias. Suerte, un abrazo. Chao, querido. Hasta pronto, chao. Hasta pronto.